lo que diga un actor acerca de la política, para mí, tiene la misma importancia de lo que diga una Miss cuando le Mm. preguntan por la paz en el mundo o este tipo de cosas, o lo que diga un fontanero, o lo que diga uno que se dedica a los seguros, es decir, cualquiera, ¿no? No. Pero por alguna razón se les da como un tal Bueno, que tienen para mí no, esa, no tienen. esa Tienen una perspectiva exposición pública ya, y... pero no tienen la profundidad intelectual, ni cultural, ni el conocimiento. De hecho, la mayoría de las veces, cuando te has metido y vosotros habéis estado en el mundo de la política, oyes decir una barbaridad. Es que dices, chico, se parece Miss Universo cuando le preguntan por la paz en el mundo. Vino para charlar. Un podcast de Aldabea Comunicación, con el apoyo de Bodegas JF Arriezu. Camarero, modelo, actor, presentador, político. Hoy vamos a estar con Toni Cantó tomándonos un vino para charlar, un vino gentileza de nuestro amigo José Félix Arriezu. Toni, Muchas bienvenido. gracias a José Félix, porque lo he probado ya y está muy rico. ¿Te gusta el vino? Sí, sí, me gusta mucho el vino, el tinto. Solo bebo tinto, la verdad, y bueno, estoy en buena tierra para probarlo. Sí, tendrás recuerdos, ¿no? Me figuro de vinos, de que te hayan marcado o momentos en los que hayas podido tomar. Bueno, para mí el vino es algo muy social, ¿no? Porque yo no acostumbro a beber solo, aunque hay veces que sí que me da el punto y de repente llego a casa y tengo la tarde para tal, no sé qué, y quiero estudiar o quiero verme una peli y tal, y digo, una copita de vino bueno, ¿no? Pero para mí el vino sobre todo es algo que tiene que ver más con lo social, con tomarlo con mi mujer o con tomarlo con mis amigos en buena compañía, disfrutando de una buena charla y una buena cena, y entonces siempre lo asocio a momentos muy buenos. Pues luego, gracias a José Félix, vas a poder probar su bodega, que es muy rica y Qué que da bien, unos qué bien. vinos, unos caldos muy buenos. Muchas gracias. Bueno, tú has pasado del escenario, de los escenarios a la Mm. política, de la política a los escenarios. ¿Dónde se actúa más? Yo creo que en todas partes. Lo que pasa es que yo siempre digo que en el teatro o en el cine o en la televisión se usa la mentira para encontrar la verdad. Es decir, hacemos conscientemente una mentira, pero con la intención de transmitir una verdad, y en política cada vez más uno tiene la sensación de que es casi lo contrario, ¿no? De que se está mintiendo y ocultando la verdad continuamente, de que lo que menos importa es la verdad. Pero bueno, yo la verdad es que llevo casi 3 años, 2 años y medio largos fuera de la política, y me siento muy orgulloso de haber estado casi una década, no, una década y un poquito más, una década más o menos, porque tuve un par de paréntesis cortitos en los que lo dejé y volví. Pero yo estoy muy orgulloso de haber sido, en primer lugar, el primer actor en la historia de este país de entrar en el Congreso, pero también de haber vivido eso, porque yo creo que la política es una grandísima lección de lo que es la naturaleza humana y también una manera de ver cómo funciona el sistema, ¿no? Y no todo el mundo puede acceder a esas lecciones de vida tan brutales, porque la política es cruel y brutal, pero también es muy bonita si tienes, eh, bueno, si te gusta el servicio público, ¿no? A mí me gusta, pero también es una lección de naturaleza humana dura, ¿no? Está muy denostada, ¿no? La política. Yo creo que siempre se ha pensado, siempre pensamos que los políticos anteriores eran mejores que los de ahora. Es decir, es una cosa como una sensación de que tiempos pasados fueron Sí. mejores, Y más de hecho, preparados. yo creo que he vivido también una decadencia en una década. Yo recuerdo al principio cuando estaba en el Congreso de los Diputados y veíamos el Parlamento de Cataluña y decíamos, Dios mío de mi vida, qué horror. A ver si hay suerte y en el sentido, y los españolizamos, ¿no? Y ha pasado lo contrario. Ahora es el Congreso de los Diputados y es lo que era el Parlamento de Cataluña, ¿no? Con todos los shows, todas las movidas Me y toda la parece, falta de respeto a las formas, desde la indumentaria, que a mí me parece algo muy importante también, a las formas en las que uno se dirige a los demás y prepara o suelta un discurso, Puede ¿no? ser también una influencia. Se ha filtrado el tono de las redes sociales a la política, a los propios discursos políticos. Es la política. Yo a veces pienso que la política y los discursos en el Congreso son víctimas también de esa fiebre del clickbait Hmm. y que muchas veces, en vez de preparar lo que era un discurso en A el mí, a mí me Congreso, pasaba, yo he llevado comisiones de investigación en las que yo tenía que hacer un trabajo muy arduo.
Pero luego llegaba Rufián, sacaba unas esposas y el que salía en el telediario era él, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo como diputado decía, a ver, todos lo que queremos es tener un reflejo en medios, porque si no nadie sabe que existes y no te van a votar. Esto es obvio, ¿no? Que funciona así. Entonces muchas veces te planteas, pues a lo mejor tendré que sacar unas esposas como este, ¿no? Pero en algún momento ahora eso también tendrá un límite, ¿no? Yo creo que hay otra cosa, ¿eh? Yo creo que también, y lo sé porque en el momento en el que a mí Albert me encarga encabezar Ciudadanos para la Comunidad Valenciana, y antes también cuando me lo encarga Rosa, lo que pasa es que no llegué a hacerlo, yo tengo que armar un equipo, y especialmente en la época de Rosa yo digo, vale, necesito un económico. Porque sin un tío que maneje economía en un congreso o en un parlamento estás muerto. La mitad del trabajo es todo lo que tiene que ver con la economía, elaborar los presupuestos, etcétera, ¿no? Bueno, elaborarnos no, sino posicionarte y hablar sobre ellos, ¿no? Y entonces yo empecé a hablar con catedráticos que yo intuía que estaban en mi línea, ¿no? Y con gente de la sociedad civil que tenían un discurso parecido al mío. Y llegué a hablar con 3 de ellos y ninguno quiso entrar en política. Me decían, mira, Tony, para cobrar lo que se cobra en política, para trabajar 24/7 como trabajáis en política y sobre todo para tener mi vida y la de toda mi familia expuesta como la tenéis, a mí no me merece la pena. Entonces, la reflexión para mí es que cada vez es más complicado que la gente realmente valiosa, y yo no me considero una persona especialmente valiosa de la sociedad, me refiero a otros, ¿no? A los que realmente son valiosos y yo quisiera que llevaran el Ministerio de Economía de este país, no se van a meter en política, cada vez menos. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes a gente que está muy convencida y que está muy por la labor de esto, o a mucho oportunista. Y yo creo que eso es también algo de lo que está sucediendo en la vida política. Es muy duro, sobre todo si estás en primera línea. Y yo, aunque no era un líder de primer nivel nacional, por lo que sea, siempre estaba metido en todos los fregados y estaba en primera línea, y entonces acabas con puñaladas y con heridas por todas partes. La vida nos ha cruzado a ti y a mí en temas de comunicación y de Sí, formación. Ahora ayudas en temas de formación de oratoria. sí. Te voy a preguntar por ese aspecto. ¿Cómo ves a los políticos de primer nivel como Podemos hacer un juego, podemos hacer un A mí me examen gusta uno a mucho uno. mirar esa parte porque yo, antes de entrar en política, a mí me gusta decir siempre que me gusta enseñar porque aprendo mucho, ¿no? Entonces yo, desde antes de entrar en política, ya daba clases de oratoria, y desde antes de entrar en política yo ya era profesor de teatro, ¿no? Entonces es una labor que me gusta mucho. Yo creo que a medida que uno va cumpliendo años también va entendiendo, o de eso debería tratarse esto, para qué sirve y para qué no sirve. Y yo creo que para eso, pues bueno, pues sí que sirvo algo, ¿no? Y me siento bien, me gusta, y sobre todo me gusta sentirme útil, ¿no? Y ahora estoy dando clases pues en escuelas de negocio, en varias universidades, e incluso para gente que me dice, oye, tengo un problema, macho, tengo que ir a la junta de accionistas, tengo que defender esta historia, me pongo muy nervioso, échame un cable, ¿no? Para algunos CEOs que me lo piden. Y entonces, a mí es realmente una actividad que me gusta mucho porque siento que se mueven muchas cosas. Estar delante de la gente hablando es una situación de estrés, y entonces ahí lo normal es que nos cerremos, y también es un lugar en el que se nos ve el alma, ¿no? Entonces me gusta mucho verlo, y sí que creo que también el nivel de oratoria en el Congreso ha bajado bastante. De hecho, hay veces que escuchas a la gente hablar y dices, Dios mío, mi vida, qué horror. Bueno, hemos puesto el ejemplo de Rufián antes, hablando de lo de las esposas. Rufián es muy malo hablando, pero es muy bueno con el mensaje. O sea, él es muy hábil, muy listo y sabe muy bien qué frase utilizar. Tiene una forma de decirlo que a mí me tira para atrás, ¿no? Pero es muy bueno eligiendo el Pero, mensaje, y sabe muy bien lo que le tiene que vender a su parroquia. pero a la vez también ese estilo malo y muy particular que tiene lo ha convertido en un Es estilo propio personal, y es es personal. muy reconocible Es también eso. personal. Eso es a la contra de cuando ves a diferentes políticos, y yo lo he visto mucho, sobre todo en el PSOE y en Podemos, en el que ves que han entrenado en el mismo sitio. Eso Que es. ponen las manitas igual, que hacen, que tienen 3 o 4 dejes iguales, y dices, estos han hecho el curso en el mismo sitio todos y les han dicho tal, 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 ¿Qué tal. parte es entrenamiento para ser un buen orador y qué parte es talento? ¿Qué porcentaje? Yo creo que en la vida el talento se puede suplir entrenando.
Es decir, es evidente que no puedes llegar a ser un superclase, pero sí que puedes ser bueno. Yo recuerdo siempre, para mí en mi trabajo fundamental, y yo me considero sobre todo un hombre de teatro, en el teatro todo lo que tiene que ver con la oratoria es fundamental. Si tú no eres capaz de lanzar la voz y de ser expresivo corporalmente, estás muerto en teatro. En cine puedes colarla de alguna manera y puedes repetir. Pero en teatro, si no te oyen más allá de la quinta fila, estás muerto, ¿no? Y yo recuerdo con gran angustia como en la primera función de teatro que yo hice tuve problemas de todo tipo porque yo no estaba formado. Fue al hacer teatro cuando dije, ostras, me tengo que formar, macho. Yo venía del mundo yo era presentador de televisión, pero me había metido ahí porque en el fondo yo lo que quería era ser actor, ¿no? Y entonces empecé a formarme, pero es que a mí no se me oía y yo me puse a trabajar con una profesora de lírico y empecé a aprender cómo se maneja la voz, a aprender lo que eran los resonadores, a trabajar mi cuerpo con un profesor también un tipo maravilloso. Tuve la suerte de tener muy buenos profesores y entonces llegué a tener un nivel en el que ya podía sentirme más cómodo. Es decir, perdón por enrollarme tanto, se aprende. El talento yo creo que es fundamental para ya Dar ese pasito, dar ese ese plus, ¿no? pasito, pero yo creo que todo el mundo puede aprender 4 o 5 cosas si luego entrena, ¿eh? Porque esto es una cuestión de entrenamiento para ganar mucho y además muy rápido. Porque hay 3 o 4 cosas en los que la gente siempre, porque nos parecemos todos mucho, caemos, que se pueden arreglar rápido. Bueno, te mojas, te preguntamos. Pedro Sánchez, ¿cómo lo Hacemos, ya ves? que eres, Vamos a el trivial de, vamos a hemos esa dicho parte de rufián, de formador. formador, ¿eh? Yo Vamos a creo que hablar. Pedro Sánchez no es mal orador, no es mal orador. Lo que pasa es que hay un tonito que él usa condescendiente que a mí me tira mucho para atrás, pero no es mal orador. Yolanda Díaz. Es un horror. Yo creo que habrá algún día en el futuro en el que diremos, esta señora fue vicepresidenta del gobierno y además una parte de la sociedad española nos la vendió como una esperanza de la izquierda. Esta Que señora, cada vez de hecho un verdad. personaje del propio sea, tono, de la propia forma de hablar, ese ritmo pero cadencioso. que es un horror. O sea, que es como un nivel de decir, Dios mío de mi vida, ¿no tenéis otra cosa que poner ahí? Pero bueno, yo creo Yo que creo que el que es... la eligió también se arrepiente. No, yo creo que no, yo creo que es una tonta útil, ¿no? Y Que ese además Pablo está Iglesias ahí dispuesta a queda. tragar con lo que le pongan y seguir ahí, ¿no? Sin ningún problema. Y Pablo Iglesias, montan sus shows y tal. ¿Pablo Iglesias era mejor en oratoria y en comunicación que Yolanda? Sí, claro. Pablo no me parece especialmente bueno en oratoria, pero sí que es bueno en lanzar el mensaje y un tipo listo y hábil. Pablo es de los que yo digo siempre en broma, porque estoy en las antípodas, de esos que hacen muy bien el mal. ¿No? Es muy bueno lo suyo, ¿no? Bueno, y yendo al otro extremo, Abascal, ¿qué tal lo hace Abascal? Santiago es bueno. Santiago es bueno, Santiago sabe lo que... Santiago es bueno, a mí me parece que lo hace muy bien. ¿Y Feijóo? Feijóo yo lo veo más flojo. Pablo era bueno. Pablo era muy bueno. Yo le he visto a Pablo Casado dar un discurso de 3/4 de hora sin un papel, o sea, subirse a la tribuna sin un papel, que yo no daba crédito. Yo decía, no me puedo creer lo que está haciendo este tío. Albert Rivera era para mí una bestia que yo le he visto hacer discursos impresionantes con una servilleta del bar en el que había escrito 3 frases. Hay gente muy buena y muy Díaz dotada Ayuso. ahora. Isabel es muy buena. Isabel, pero sobre todo es muy buena, sobre todo porque Isabel yo creo que tiene algo que a todo el mundo le gusta mucho, a todo el mundo que está o que estamos en ese lado. Y es que se cree lo que dice, defiende lo que siente y lo que piensa y no se corta un duro a la hora de meterse en un charco. Y yo creo que estamos en un momento en el que la gente agradece eso, ¿no? Porque hay demasiado cálculo y demasiada autocensura. Entonces ver a Isabel que cada jueves en el control del gobierno empieza a repartir por todas partes y tal, yo creo que la gente lo agradece mucho.
quizás en los debates se ha perdido un poco esa frescura y también ese afán por convencer a los que no piensan como tú, convencer al de enfrente. Y Bueno, cada es que vez más los convencer al de discursos enfrente yo políticos, siempre... ya no tanto en el Congreso, pero digo, al que está escuchando y a veces no piensa como tú, y ahora se habla siempre para los tuyos, para movilizar a los tuyos, para convencer a Yo los siempre digo en tuyos. clase, cuando me preguntan sobre mi experiencia política, le digo, mira, dar un discurso en el Congreso es tremendo, porque o lo das al principio de la sesión cuando no hay ni el tato, o lo das al final de la sesión cuando están todos, porque toca votar, pero están todos hablando entre sí y no te hace caso ni el tato. Entonces, claro, tú has de tener una concentración, porque además no vas a convencer a nadie que no sea de tu grupo, que tampoco te escucha, Claro. ¿sabes? Entonces tú tienes que estar poniendo la atención no en ellos, sino en lo que tú realmente quieres. Y ahí lo que tú quieres es conseguir un vídeo que luego intentar viralizar, mover por redes, etcétera, ¿no? Entonces tu concentración tiene que estar en otro lado. Yo al principio no lo entendí bien, porque de repente en algunas de las primeras intervenciones de repente me ponía a gritar para intentar sobreponerme encima del follón que había allí. Pero luego lo vi y me di cuenta de que el micrófono ambiente no recoge el ruido que hay, y por lo tanto yo parecía un histérico pegando gritos sin que nadie entendiera por qué. Tiene un punto Entonces, frustrante, además, eso entonces, de... claro, uno tarda, porque luego dar un discurso no es lo de, venga, vamos a ver qué tal. Si tú te lo tomas en serio, dar un discurso tiene muchos matices y muchas cosas que hasta que no te pones a entender muy bien lo que es dar un discurso, la oratoria y tal, no caes en tantas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Antes de la política, tú has dicho que tu pasión ha sido la de ser actor. Sí, sí, Tú has salido en una película con un Oscar, sí, saliste en una película hace muchos años que yo es de los primeros recuerdos que tengo de Hombres G, ¿no? En sí, Suéltate el joder. pelo, que yo me acuerdo de verla pues, hace muchísimos años. ¿Cuántos años tendrá esa película? Igual puede tener... Yo se la puse en un programa de televisión que hice durante unos meses después de estar en política, se la entrevisté a David. Se la puse a David y los dos flipábamos, porque claro, teníamos pinta de yogurines los dos ahí. Yo tendría 20 años. 20, Sí, 20, sí. 21 como mucho, porque yo me tiré a la manta a la cabeza, me fui de mi casa y me fui a Madrid sin conocer a nadie a buscarme la vida con 19 recién cumplidos. Luego lo petas con Siete Vidas. Es decir, en Siete Sí, Vidas 7 es cuando te vidas. haces famoso para el... Bueno, no te creas, yo empecé a ser muy famoso con un programa de televisión española que se llamaba Sábado Noche, cuando Ah, todavía no claro. había, estoy hablando del Paleolítico, cuando todavía era superior, cuando todavía no había televisiones privadas, ¿no? Entonces yo sabía que los sábados por la noche, cuando yo hablaba y se encendía el pilotito en directo, me estaban viendo 10,5 millones de personas. Son audiencias que hoy en día son Es imposible. impensables, ¿no? Y ahí tuve un pico muy, muy, muy grande. Luego es cierto que ya se normalizó, aunque seguí siendo muy conocido. Llevo 40 años de mi vida siendo conocido, ¿no? Muchas veces para mi desgracia. Y porque eso luego te das cuenta de que es la parte oscura y la parte que no mola, ¿no? De estar expuesto, que es algo inherente a mí, a mis dos profesiones. Y luego vino Siete Vidas, que quizá fue el otro momento de pico bestia. Y luego ha venido otro momento de pico bestia, que ha sido el estar en política con una exposición brutal, para bien y para ¿Y mal. no te da la sensación de que te complicaste la vida? Sí, pero a mí me gusta complicarme la vida. Te va la marcha, Sí, ¿no? a mí me gusta complicarme la vida. Siempre me ha gustado, siempre me he metido en líos, siempre he tenido esa sensación de decir, ¿quién coño me manda a meterme en esto, no? Porque hay un momento en el que siempre lo pienso, cuando me veo metido en el fregado, pero gracias a eso me lancé a hacer teatro, gracias a eso me lancé a vivir la aventura en Madrid y buscarme la vida, gracias a eso me metí en política, o gracias a eso me metí a dar clases, o 500 cosas que he hecho, ¿no? ¿Y hubiera sido menos lío, hubieras tenido menos peaje en meterte en política si te hubieras metido en un partido de izquierdas? Digo Como profesionalmente, para mi dentro de profesión de la... actor, sin duda, para mi profesión de actor, sin duda, porque es una profesión como otras profesiones, no es la única, ¿no? Estoy pensando en el periodismo o la enseñanza, son profesiones muy sesgadas ideológicamente, en el que hay una sobrerepresentación de la izquierda. ¿Pero es una sobrerepresentación real? No, ¿O hay un hay miedo de muchos mucha actores gente? metidos en el armario que no quieren Sí. salir. Y de hecho yo he recibido muchos apoyos de actores que evidentemente no lo querían decir en público, pero que estaban muy de acuerdo con lo que yo decía en los discursos. Pero también he sufrido muchos ataques de actores. Lo que pasa es que yo siempre digo que para mí lo que diga un actor acerca de la política, para mí tiene la misma importancia de lo que diga una Miss.
cuando le preguntan por la paz en el mundo o este tipo de cosas, o lo que diga un fontanero o lo que diga uno que se dedica a los seguros, es decir, cualquiera, ¿no? No. Pero por alguna razón se les da como tal, Bueno, que tienen para mí esa, no tienen. esa Tienen una perspectiva exposición pública y... ya, pero no tienen la profundidad intelectual, ni cultural, ni el conocimiento. De hecho, la mayoría de las veces, cuando te has metido, y vosotros habéis estado en el mundo de la política, oyes decir una barbaridad. Es que dices, chico, se parece Miss Universo cuando le preguntan por la paz en el mundo. Además, es cierto que en ese nivel de exposición muy pronto tienes que darte cuenta de que no puedes gustarle a todo el mundo, que vas a ser sí o sí víctima de críticas. Yo me decía mucho cuando estaba en política, decía, no puedes gustarle a todo el mundo, no soy una croqueta. No, Entonces, exacto. y es así. No, y O sea, además, si le gustará a todo el mundo, malo, porque quiere decir que algo, si le gusta a este, malo. O sea, ya. yo conozco bastantes sectores que yo digo, si les gusta a estos, mal, vamos mal. Porque evidentemente no tienen nada que ver con lo que yo pienso de cómo debe funcionar el sistema o incluso como yo creo que se debe vivir, incluso, ¿no? O sea que, pero es normal, en eso la política, yo sí que he notado un cambio en lo que significaba para mí la exposición enorme, de lo que es la exposición como actor a la exposición como político. Como político es salvajes. Yo siempre recomiendo mucho, probablemente lo conoceréis, el libro de Ignatieff, el de Fuego y Cenizas, que es brutal, en el que se habla, para quien no lo haya visto, de un político que podría ser pues un Albert Rivera canadiense, más demócrata, ¿no? Más liberal en el sentido de allá, ¿no? Pero que todo el mundo cree que va a ser el próximo presidente del gobierno, un tío con una formación y un coco alucinante y al que revientan, y además lo revienta el Ábalos de turno, ¿no? Entonces, y él habla de No algo que me a mí, imagino un avalos canadienses, son pues sí, más civilizados. pues sí, a veces nos echamos muchas piedras a nosotros mismos y no, por ahí existe lo mismo que aquí, ¿no? Y él habla de algo que me pareció muy interesante, que es lo cruda y lo bestia que es la política, lo bonita que es también, porque si no, no hubiéramos estado todos ahí. Pero también la exigencia que necesita la política de autoconocimiento a nivel muy personal, ¿no? De la cantidad de veces que uno comete errores en política por orgullo, por vanidad, ¿no? Por no haberle dicho, oye, este tema no lo controlo, me vais a disculpar, lo voy a consultar y te lo digo. ¿Y quieres ser? No, yo controlo de todo y ¡pum! Y la cagas, ¿no? Y dices, Dios mío, mi vida, da. Por las prisas. Requiere un tema personal muy, muy potente. Bodegas J.F. Arriezu patrocina el podcast Vino para charlar. Un vino ecológico, nacido del respeto por la tierra y de la pasión de una familia dedicada al viñedo. Auténtico, sostenible, con el cariño y la dedicación de quien cuida y hace crecer lo que ama. Disfrútalo en casa con un 10% de descuento con el cupón Vino para charlar en jfarriezu.com. Hemos tenido esta semana lo de Carla Sofía Gascón, es decir, Sí. el caso de repente no la conocíamos, nadie sabía ni su perfil como actor antes de su cambio de sexo, ni su perfil después, de repente parecía He escrito sobre eso, sí. que aspiraba a un Oscar. ¿Tú crees que si hubiesen sido mensajes en vez de en esa línea, en una línea de ultraizquierda, habríamos tenido el mismo problema? No, si llega a apoyar, por ejemplo, a los terroristas palestinos, probablemente. Bueno, terroristas palestinos igual sí, porque en Estados Hollywood, Unidos sí. y sobre todo en Hollywood, el lobby, y me parece estupendo, pues yo soy pro Israel, le hubiera cascado, ¿no? Pero claro, se mete en el tema islamista, curiosamente se mete en el tema islamista, que son los que se dedican a tirar desde los balcones a los del colectivo de Carla. Lo digo por ponernos Sí, sí. en un poco en situación, ¿no? Pero a mí lo que me parece interesante de esto es lo de la nueva religión, ¿no? ¿Quién era el que decía que lo woke era una religión, era la primera religión que nace en las universidades, ¿no? Y tiene, porque los psicólogos evolucionistas lo que dicen es que todos nosotros tenemos un hueco para la religión, ahí, en nuestro coco, que está creado además porque es lo que nos permite crear grupos humanos de más de X personas. Si no, estaríamos pues como los bonobos o los chimpancés en ese grupo, más imposible.
pero entre otras cosas la religión nos permite cohesionar grupos más grandes porque hay ciertas reglas que debemos compartir, respetar, etcétera, etcétera, ¿no? El tema es que cuando tú esa religión la apartas, hay algo que tiene que ocupar ese hueco sí o sí, porque el hueco no se puede quedar solo, ¿no? Y ahí entran algunos pensamientos políticos y especialmente lo woke. Entonces, lo que la religión woke hablaba también, esto lo dice mucho Lukianov, una desventaja evolutiva que tiene lo woke es que no existe el perdón. Sí que es un invento que las otras religiones han ido perfeccionando porque sin él estamos perdidos, ¿no? Aquí no hay perdón. En lo woke, o él o ella o lo que sea, lo digo con todos mis respetos, podría haberse arrastrado por el suelo y haber pedido perdón, que da igual, está muerta. Está muerta. Igual ahora le crearán un relato de, bueno, tal, la recuperación, pero para sentirse ellos bien. Ella han demostrado que se la sopla No, absolutamente. perdón, pero Inquisición sí que hay, ¿eh? No, por eso digo, es Inquisición pura y Sí, dura. Es salvaje, es brutal, pero es que además les ha faltado decir que es un tío. Porque es que han dicho todas las barbaridades. O sea, el director es como si ya no la conociera. Ha dicho barbaridades. Los actores ya ni la nombran. Pero no es injusto. Es decir, es absolutamente injusto. Profesionalmente, que Pero sobre te juzguen más que como actor, como actriz, por tu trabajo. Te han puesto en los Oscars porque tu trabajo es bueno, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Que tu trabajo ya no es bueno? Entonces, ¿qué narices estabais juzgando? Porque si de repente ahora el trabajo ya no vale, es que estabais juzgando, como es obvio, estaban juzgando algo más que el trabajo, ¿no? Se llega a puntos un poco absurdos, como en los últimos Goya, el discurso de la productora de Infiltrados resulta ser transgresor, o la infiltrada, Cuando perdón, era puro sentido común. cuando habla de agricultores, de víctimas del terrorismo y de que no están mal las películas por ser taquilleras, ¿no? Pero que al final... Y eso es punky. Pero que al final yo me tengo que comer a una actriz como Itziar, Iruño o Ituño, la que estuvo en La Casa de Papel y que hace una apología del terrorismo porque apoya a los presos etarras y se manifiesta a favor de ellos y no pasa nada, y porque Carla Sofía Gascón hace un tuit o dos tuits en los que critica a los fundamentalistas islámicos, entonces a ella la mandamos al paredón mediático y la escondemos, ya no puede venir ni a la gala, ni va a ir a los Oscars, ni nada. Claro, ahí es donde lo que hablabais antes, ¿no? Que hay una asimetría ideológica salvaje, brutal. Y tal vez una polarización, ¿no? Es decir, tú estuviste en UPyD, estuviste en Ciudadanos. ¿Hay sitio en España para el centro? Parece que no. El centro se diluye cada vez que se intenta, una ¿no? conversación que tuve con Antonio Escotado, que es un hombre al que yo quería mucho y tuve la suerte de poder tener cierta relación con él al final, porque hablé de él o le cité en varios discursos en las Cortes Valencianas y en el Congreso, y entonces él se puso en contacto conmigo y quería que nos viéramos. Y Antonio, cuando ya Ciudadanos también se va al garete y tal, un día me dice, oye, Toni, yo creo, además tengo gente que lo apoyaría, tal, ¿tú no crees que podemos montar algo? Yo quiero algo de centro y tal. Digo, yo ya he vivido 2 muertes de estas. Digo, una tercera ya me suicido yo también, porque personalmente, vosotros lo sabéis, la dedicación, la ilusión, las horas que hay que meter ahí, y luego se te va el carajo. La hemorragia. Proyecto y dices, yo más no. Mira. La hemorragia de Ciudadanos será para estudiar en la historia, de 52 a 10. ¿Qué pasó? Yo creo que cometimos un error. Y en esto quiero usar el plural de manera muy consciente porque todo el mundo le echa las culpas al pobre Albert, y a mí siempre me gusta recordar que en las reuniones de la Ejecutiva en las que yo por suerte estuve, todos aplaudíamos como focas lo que decía Albert y todos apoyábamos lo que decía Albert. Es decir, fue un error colectivo, no fue un error de Albert. No había debajo de la alfombra que las focas aplaudiesen arriba, pero luego las focas decían vamos hacia la catástrofe, o no tendríamos, no había una disidencia interna. Albert había atinado tanto siempre que era difícil pensar que se fuera a equivocar. Yo creo que lo que sí que nos pasa a todos es que al final entramos en pánico, y entonces cuando ya se ha dicho que no, de la foto de Colón, después de la foto de Colón tuvimos un mejor resultado. Después de la foto de Colón, no pasó nada. La foto de Colón, todo lo contrario, mejor resultado.
Lo que pasa es que, claro, ahí te meten otras elecciones automáticamente, que esto sabíamos que nos iba a hacer mucho daño. Evidentemente nos lo hace. Yo creo que Pedro Sánchez lo hace a propósito para hundirnos. Yo recuerdo muy bien aquella cosa de Pedro em, amenazándonos desde la tribuna, desde el escaño del Congreso, el día en que Albert le saca lo de la tesis por sorpresa en una pregunta de control del gobierno. No me acuerdo qué dijo, ¿no? Pero nos señaló así, os arrepentiréis, o os vais a acordar, o te vas a acordar, o algo así. Fue brutal, ¿no? Unas elecciones, segundas elecciones en un momento de polarización, se sabe siempre que a quien más daño le va a hacer es pues, a fuerzas como la nuestra, o como Podemos, que también sucedió. La gente vota a partidos más grandes. Y cuando empezamos a tener miedo, yo creo que lo que se hizo es decir que se tapó una vía, la vía de la izquierda, diciendo que no tal, y luego se intentó tapar también la vía de los votos de la derecha. Entonces, yo creo que ya se nos fueron por ambos lados, ¿no? ¿Podríamos haber tenido una oportunidad de sobrevivir? Sí, pero yo creo que Inés, bueno, no supo hacerlo, no. Y después la oficina del Español. Y ahí ya te dan hasta hartar Bueno, por no todos los fue lados, ¿no? exactamente así. Después, a mí de alguna manera se me invita a entrar en una campaña electoral que era muy importante, ¿no? Porque Ciudadanos, Inés, había cometido el error de acercarse. Yo creo que con el complejito ese de vamos a demostrar que no solo podemos pactar con el PP, decide demostrar que también podemos pactar con el PSOE. Con este PSOE realmente es complicado, ¿no? Pero es que además lo que hace en Murcia e intenta hacer antes Aguado en Madrid, yo creo que ya nos revienta el partido por completo. Pero entonces viene una campaña interesante, porque claro, Ciudadanos se sigue presentando. Yo tenía claro que además, si podían, iban a cederle sus fuerzas al PSOE, como ya habían anunciado en otras comunidades autónomas. Y entonces desde el Partido Popular se me propone si quiero participar. Y yo dije que porque además era participar con Isabel, a quien yo conocía, porque Isabel y yo nos habíamos escrito por Twitter, em, porque a los dos nos habían gustado, a ella algunas intervenciones mías y a mí algunas intervenciones de ella. Y de hecho, yo no sé si lo he contado alguna vez, pero tuvimos un par de encuentros, claro, sin que nos viera nadie, porque como nos vean juntos aquí de charleta y contándonos las cosas, se van a pensar cualquier cosa. Pero realmente yo lo viví como un encuentro muy de curiosidad de los dos, ¿no? De conocernos, de contarnos que nos gustaba lo que uno hacía y tal. Y entonces se me propuso participar en aquella campaña electoral y a mí me pareció muy bien porque me parecía que era una campaña electoral en la que entraba Pablo Iglesias. Si había un lugar políticamente interesante en el que estar era el Madrid de Ayuso. Y luego a mí, Miguel Ángel Rodríguez, con quien tengo cierta amistad y un tipo al que admiro, me dijo una frase que yo se me quedó muy grabada. Y él me dijo, es difícil entrar en política, pero es más difícil salir. Y es verdad, yo sentí que me tocaba irme de la política en mi mejor momento. Yo estaba en las Cortes Valencianas y estaba metiendo discursos virales en todo el país. Yo metía discursos virales, metí como 3 o 4 en un año, de 3, 4 millones de visualizaciones hablando sobre el comunismo, sobre el rey, sobre temas de la pandemia y tal, ¿no? Y entonces yo decía, ahora me tengo que ir, ahora que empiezo a entender cómo funciona esto y de alguna manera yo creo que alargué algo que a lo mejor, pero eso es visto ahora en perspectiva y no tiene sentido. A lo mejor no debería haberlo alargado, pero en cualquier caso no me arrepiento. La experiencia con Isabel fue fuerte, pero sí que es cierto, y ahora sí que voy, que con lo de la oficina española me cayeron por todas partes y llega un Había momento mucha en gente que yo, te estaba esperando. Yo creo claro, con la también, ¿eh? escopeta cargada, porque yo me había hartado de cascarles a todos. Entonces, yo llega un momento en que después de estar año y pico cascándome por todas partes, yo digo, mi mujer me sentó un día en casa y me dijo, oye, ¿tú te has dado cuenta de que no eres feliz? De que llegas todos los días cabreado, agobiado y fastidiado. Todos. ¿Realmente quieres seguir aquí? Y tú no te dabas cuenta. Y yo no me daba cuenta, estaba metido en esa movida y no me daba cuenta. Y no me daba cuenta además de que la cosa no iba de la verdad. Que la verdad hoy día en política importa muy poco, importa el relato que tú construyas, ¿no? Y yo Que se lo digan al fiscal general. por ejemplo, o a Pedro Sánchez, que en eso es un maestro, ¿no? Y yo
nadie sabe lo que era la Oficina del Español. La Oficina del Español existe en todas las comunidades autónomas, porque la Oficina del Español a lo que se dedicaba fundamentalmente era a atraer turismo educativo. Y yo recuerdo estar recibiendo tortas todo el día del PSOE, de Podemos, de todas partes. Y a mí un día, en un acto que organizaba yo, porque yo creé el primer acuerdo con todas las escuelas de español de la comunidad, firmé el primer acuerdo con ellos para de colaboración, etcétera, para traer agentes educativos y que conocía, en fin, se la pelaba, todo el mundo le daba igual. Pero yo recuerdo en una de esas reuniones que se me presenta una señora y me dice, soy la directora de la Oficina de Español en el mundo. Digo, dependiente de, dice, el gobierno de España. Y digo, coño, el gobierno de España me está cascando por la Oficina de Español y tiene una oficina del español. Y todas estas cosas terminaron haciéndome mella, ¿no? Y yo al final dije, mira, yo tenía razón mi mujer, yo con toda la rabia y con toda la impotencia me voy y voy a vivir bien. Y decidí desconectar unos meses, sabía que mi regreso a mi profesión iba a ser complicado porque en cierta forma, en algunos casos, estoy un poco cancelado. Pero me apetecía volver a la enseñanza, volví, tengo la suerte de que ha habido varios lugares donde he podido volver a reengancharme en la enseñanza y de hecho, bueno, estoy a punto de estrenar una función de teatro y muy rápidamente porque es lo que me ha pasado siempre, he vuelto a trabajar en lo mío, yo no he parado de trabajar en mi vida y he vuelto a hacerlo. Y me he congraciado ya con esa etapa porque el duelo es complicado. El duelo es duro, es complicado. Dejarlo es duro porque nos gusta mucho la política y curar las heridas también lo es. El español se ha puesto ahora de moda con Trump, ¿no? Que se ha cargado la versión en castellano de la Casa Sí, Blanca, de la web de la Casa Blanca, mejor mm, dicho. Hasta el rey ha hablado sí. de esto. ¿Cómo ves la llegada de Trump al escenario, no solamente desde el punto de vista del español, sino como idioma, sino al nivel de geopolítica mundial? Yo lo veo muy bien. Quiero decir, yo veo que hay una contestación obvia a un gobierno absolutamente nefasto que era el de Biden y compañía. Yo no veo a Trump como lo ven aquí con el demonio con cuernos. Yo ni lo veo como la caricatura que hacen desde aquí. Yo creo que el pueblo estadounidense es un pueblo potente, muy interesante, capaz de llevar a cabo tareas que a nosotros, vamos, nos pillan muy lejos, una potencia económica brutal, un lugar de conocimiento muy potente. Se habla mucho de que Estados Unidos crea, Asia, aunque ya no solo eso, pero fabrica y Europa ahí in albis regula, ¿no? Entonces, a mí la caricatura de que tantísimos millones de americanos son una pandilla de ignorantes fascistas, yo no me la creo ni de coña, evidentemente. Y es más, yo sé que él, hablando de comunicación, es muy bestia comunicando. Se presta mucho a la caricaturización. No es especialmente un gran orador, No, ni es muy no es bueno en los orador, pero es muy debates. bueno diciendo las cosas Sí. que dice porque no se corta un duro, ¿no? Y yo creo que la gente está muy harta de muchas cosas y estaba deseando eso. Entonces, bueno, yo miro de otra manera el fenómeno y siento ¿Es tipo que Milei? sí, es un poco eso. Es Porque un poco tampoco eso. Milei es un comunicador. Fíjate que en Argentina Es están mejor acostumbrados comunicando a. que Trump, ¿no? Sí, Milei, yo creo que es mejor. Y a mí me parece que hace falta que tu país toque un poco más fondo que el nuestro para que te pueda llegar un Milei. Pero yo espero y confío que esto tiene que ver con el ADN de UPyD y Ciudadanos, que el mensaje que ahora ambos están cogiendo por bandera de, oye, adelgacemos una administración que es absolutamente elefantásica para bajar los impuestos, se tome también en serio aquí en este país, porque nadie lo hace. ¿Es el triunfo de las ideas? Es decir, estamos diciendo que no son buenos oradores, es decir, con lo cual la técnica pasa, el relato pasa a un segundo Es nivel. triunfo de ideas, pero sobre todo también que es una reacción al exceso de ideología que venimos sufriendo durante un tiempo por parte de lo woke, ¿no? Que en Argentina era muy evidente, pero que en Estados Unidos también. O sea, hay un momento dado en que la gente dice, oye, tú, ¿dónde está el sentido común? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está...? Estábamos acostumbrándonos a unas barbaridades y a una serie de tonterías que eran como, pero por
Dios, o sea, vamos a lo básico. Yo no quiero un Estado que se dedique a toda esta cantidad de tonterías. Yo quiero un Estado que me cuide, que permita que mi empresa se desarrolle, que no me fría impuestos y que no esté intentando regular cada aspecto de mi vida privada, de mi sexualidad, de tantísimas cosas. Vuelves al teatro, vuelves con una obra nueva, vuelves... Cuéntanos, ¿cuál es el proyecto? Es un proyecto que yo creo que Yo, tiene fondo también, ¿no? bueno, sí, yo vuelvo al teatro, primero vuelvo al teatro a través de la enseñanza. Yo creo nada más dejar la política, al poquito tiempo, a los pocos meses, creo una escuela de teatro en Valencia, ¿no? En el Ateneo de Valencia. Y esa escuela de teatro que yo digo, oye, me apetece volver a esto, me apetece enseñar porque me gusta, me apetece disfrutarlo. Hago un llamamiento para ver si alguien se apunta y en vez de montar un grupo que yo había pensado montar de 15 a 20 personas, pues se junta tanta gente que tengo que montar 4 grupos. Y entonces ya hago un año completo, ahora estoy en el segundo año. Al final del año hacemos 2 funciones de teatro con ellos en un teatro fantástico que tiene el Ateneo, ¿no? Pero aparte de eso, empiezo a elaborar también una parte de mi trabajo como hombre de teatro, que me gusta mucho, que es el de pegar el teatro o las artes escénicas al trabajo social. Entonces empiezo a trabajar con mayores, por un lado, y empiezo a trabajar con un grupo de chavales con discapacidad intelectual, de los que a través de un amigo conozco la historia, y es una historia muy bonita, pues un grupo de 8 chavales con discapacidad intelectual que se reúnen todos los sábados por la noche para ir a la discoteca a bailar. Y yo digo, ostras, y hay una historia, ¿no? Entonces pido conocerlos y los conozco en nada, porque es que no tienen filtro los tíos y son maravillosos. Tenemos una relación estupenda y nos ponemos a dar clase. Y ellos al principio decían, pero yo, además te lo dicen así, pero yo con mi discapacidad, ¿cómo voy a poder actuar en una función de teatro? Y yo le decía, tú déjame a mí y tú no te preocupes que tú vas a actuar, pero vamos, chapó, ya verás. Y efectivamente, en esas estamos, ¿no? Todo esto te lo digo porque un día viene a Valencia un buen amigo mío con el que yo trabajé como actor y luego él también produjo alguna función en la que yo estuve, que se llama Bernabé Rico, y me cuenta que está los proyectos que está haciendo. Y yo le cuento esto, el trabajo que estoy haciendo con la discapacidad y las artes escénicas y el teatro, porque también estoy con un grupo en Valencia dándoles clase. Y se me queda así mirando y dice, tío, yo tengo comprado los derechos de una función que habla de la discapacidad, que llevo un tiempo diciendo si la hago, no la hago, la hago, no la hago. Y esto que me estás diciendo, yo quiero que tú seas uno de los actores, me encantaría, porque creo que esto es como decía un profesor mío, la vida rima, ¿no? Y esto es por algo, tal. O sea que me enseña la función y digo, me encanta. Nos liamos la manta a la cabeza, buscamos al resto de actores y tal, y en eso estamos. Estoy en plenos ensayos generales, estreno en 2 semanas. Y hay un actor que se llama Marcos Mayo, cuenta la historia de 2 parejas, van en paralelo, un cuidador y la persona con discapacidad. Yo trabajo con Lola Baldrich, con quien había trabajado en 7 vidas y no habíamos vuelto a trabajar juntos. La Gertrude. Era la conocida para Sí, muchos de mi generación porque era en Médico de Familia. Yo creo que era la sí, enfermera de Emilio pero luego Aragón. ella hace un Eso papel es, en 7 en Siete vidas, Vidas. somos pareja en 7 vidas. El final de la trama, a muy modo 7 vidas, era muy bueno porque yo estaba asustadísimo porque se había quedado embarazada y tal, y al final el capítulo acababa conmigo suspirando de tranquilidad porque el niño nacía y era negro. Entonces decía, "Ah, no soy yo", porque David lo vivía muy tal. Y, y entonces, pero la otra pareja es una chica que es fantástica, Mirela Balic, que está ahora como muy para arriba, y el chaval es un chaval que tiene parálisis cerebral realmente, que se llama Marcos Mayo y que está haciendo un trabajo y que a mí me está haciendo reflexionar mucho, porque digo, ¿en qué momento, o sea, me parece de una valentía total, un chaval con esta cortapisa, ¿no? Con esta limitación, porque lo es, decide ser actor? A pesar de lo que el entorno le haya dicho, porque probablemente habrá tenido un entorno que le habrá dicho, porque si no, no estaría ahí, pero probablemente también habrá habido una parte de su entorno que le habrá dicho, ¿pero tú dónde vas? Bueno, pues Marcos lleva estrenadas ya 2 funciones en el Teatro Nacional, ha escrito una obra de teatro y está trabajando ahora con nosotros, ¿no? Y verle cada día para mí es una lección. Entonces es una función muy bonita, con mucho sentido del humor, pero con momentos también muy duros, que trata el tema de una manera muy, muy elegante. Es un premio Pulitzer y varias nominaciones a los premios Tony en Estados Unidos.
Decías que la vida rima, se suele decir también muchos autores que la vida se entiende de atrás hacia adelante, Sí. que tú según la vas viviendo no entiendes nada, Sí, y pero luego cuando la empiezas a ves, encontrar dices, sentidos, ¿no? llevaba un recorrido. Sí. Tú en todo ese recorrido con esos duelos, con las alegrías de la política, del teatro, de una, de otra, ¿dónde has sido más feliz? Yo creo que donde más feliz me he sentido siempre ha sido en el teatro. A mí siempre que me preguntan, yo siempre digo que ante todo me considero un hombre de teatro. He hecho un montón de televisión y cuando llego a un plató de televisión me siento muy feliz porque la televisión me encanta. Ahora hago una colaboración semanal y me encanta porque estar en un plató y con el directo y con lo que pasa y tal, no sé qué. O he llevado hace unos meses un programa de televisión, un late night y lo gocé, ¿no? Pero el teatro tiene algo muy especial. La televisión, a la hora de grabar una serie o el cine rodando una película, es alucinante también, ¿no? Pero el teatro, hay una parte muy grande de la televisión o del cine que tiene que ver con esperar, repetir. Y yo soy un tipo un poco inquieto y nervioso y estar tanto tiempo esperando y tal me lleva un poco de los nervios. Sin embargo, en teatro yo sé que llego al teatro, a la ciudad o al pueblo en el que esté, el teatro es mío 2 horas antes de hacer la función, es para mí. Y es un privilegio Y tener un teatro el para ti. público es para ti. No pueden cambiar de canal, no pueden mirar el Sí, móvil. pero ese momento de antes de la función, de estar en el escenario, para mí, todo un teatro que suelen ser unos lugares preciosos, y yo ahí a mi bola, calentando la voz, calentando el cuerpo, entrando en el estado anímico que yo creo emocional que requiere empezar la función y todo eso, y luego que haga el telón así, que empiece el baile sin interrupciones, eso la compañía de teatro, si tienes suerte y te llevas bien con ellos, es como una familia con la que viajas, ¿no? No sé, es muy bonito. Tú has estado en primerísima línea de teatro. Sí. Nos Yo contabas, me he subido a un escenario más de 2000 veces. pero que empezaste siendo un pipiolo con Sí. Alberto Closas, con... Mira, mi primer director, la primera función de teatro que yo hice en mi vida se llamaba Los 80 son nuestros. La primera vez que pisé un teatro fue en Vigo. El director que me dirigió a mí era Jesús Puente. Yo estaba tan verde que Jesús tuvo a bien, con una magnífica generosidad y con lo buen tío que era, de verse conmigo todos los días de los ensayos, 1 horita y pico antes, porque yo no tenía ni idea de nada. Pero repito, de nuevo fue ese bendito atrevimiento mío de decir, yo me tiro aquí. Y me lancé. Y ya, tú hablabas de que a veces en retrospectiva encuentras razones, ¿no? Yo muchos años después encontré una caja, te lo cuento, en la casa de mi abuela, que es donde yo me había criado. Pues yo no sabía por qué fui a... Yo iba para médico, yo era empollón, mi padre es un cirujano de talla mundial y era como siempre tú, para allá, ¿no? Y yo en el último momento hice, me escapé. Y le sale el hijo actor. Y nunca, no tengo antecedentes artísticos en la familia, aunque mi padre es artista, dibuja y tal, ¿no? Pero yo dije, ¿y por qué? Y años después encontré una caja en la que había un dibujo de un teatro con una puerta de un camerino con mi nombre y una función de teatro en otro folio escrita por delante y por detrás. Y yo lo había olvidado por completo. Pero siempre digo que cuando en la vida tenemos un deseo que por lo que sea olvidamos o reprimimos, ese deseo es un motor que te va guiando de alguna manera, ¿no? Y de alguna manera me guió y acabé ahí donde pasa. Tu salida de Valencia hacia Madrid, lo cuentas, es un autobús, ¿no? En el que te Sí, montas y con una mano de... acabó en Cibeles, como Paco Fernández, como Soria, ¿sabes? Como Paco diciendo, Martínez Soria. Martínez Soria. La ciudad no es para mí. Sí, con la maleta. No, yo no había estado en Madrid en mi vida. Iba entonces con un bono que había que era el bus más una pensión. Y fue una pensión de dudosa en el centro de Madrid, Dudosa esas moral. que había. Era de barata. dudosa moral. Era barata. Era barata. Lo que se buscaba Yo era que era... curraba los fines de semana en una discoteca, entonces con lo que ganaba en la discoteca, que ganaba bastante pasta, entre semana pues me iba a Madrid a buscarme la vida. Vale, si te pones en el asiento, vamos a irnos hacia ese autobús, tú te pones ahora con tus años y te encuentras al pipiolo camino de Madrid. ¿Qué le dirías? Lo vas a flipar. Porque si yo le digo al Pipiolo que, como tú me has recordado, tú iba a estar en una película con un Oscar, que iba a ser el primer actor en la historia de este país en llegar al Congreso de los Diputados, que iba a subirme 2000 veces a un escenario, que me iba a pasar todo lo que me ha pasado, algunas cosas muy duras también, el Pipiolo hubiera flipado.
Yo creo que hubiera seguido recto, no creo que hubiera dado la vuelta. Tony, la vida rima y para mí es una suerte el habernos conocido, el haber coincidido hace unos meses. Comparto, sí. Ahora te sumas aquí al equipo de Aldabea para ayudarnos con nuestra gente, formándoles, ayudándoles con oratoria y seguro que va a haber muchos proyectos que vamos a hacer juntos. Gracias por compartir con nosotros, por charlar. Un placer. Por tomarte un vino de José Félix con nosotros. Mira, José Félix, que está muy rico. Pues nada, se lo diremos por supuesto y te verá. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Has escuchado Vino para charlar, un podcast de Aldabea Comunicación con el apoyo de bodegas JF Arriazu. Recuerda darle a me gusta, suscribirte al canal y compartirlo.